Los pusieron de rodillas para disparar. Hasta que la monja mostró lo que nadie debía ver. Agnès Intro-Rwanda. 7 de abril de 1994, 6:47 de la mañana. Centro Médico de Kigali. La hermana Agnès Mukabaramba observaba por la ventana de su oficina cuando vio la primera columna de humo elevarse sobre el barrio de Nyamirambo. No era humo de cocina, era humo de casas ardiendo, de iglesias incendiadas, de personas. Tenía 42 años, había sido monja durante 22, y en ese momento comprendió que todo lo que había construido en 2 décadas, el hospital, las clínicas rurales, los programas de salud materno-infantil que habían reducido la mortalidad en un 60%, todo iba a ser probado de maneras que ningún entrenamiento médico o teológico podría haber preparado. El presidente Habyarimana había sido asesinado la noche anterior cuando su avión fue derribado. La radio RTLM, que llevaba semanas llamando a las cucarachas tutsis a ser exterminadas, ahora transmitía direcciones específicas, nombres completos, ubicaciones exactas. No era llamado a violencia, era instrucción de asesinato con precisión quirúrgica. Y Agnès, tutsi de nacimiento, católica de vocación, médica de profesión, estaba a cargo de un hospital que albergaba 200 pacientes, 57 de ellos tutsis, cuyas vidas ahora valían menos que nada según la lógica del genocidio que comenzaba. A las 7:15 de la mañana, escuchó los primeros machetes golpeando la puerta principal del hospital. No eran soldados, eran vecinos, personas que ella había tratado, cuyas familias había ayudado a nacer, cuyos padres había cuidado en sus últimos días. Ahora venían con armas improvisadas y órdenes de radio para matar a todo tutsi que encontraran. Agnès hizo algo que ningún manual de supervivencia de genocidio hubiera recomendado, porque ningún manual así existía. Abrió la puerta. Salió sin armas, sin guardias, solo su hábito blanco de monja y algo en sus manos que nadie esperaba. Que mostró en ese momento lo que nadie debía ver según la lógica genocida. Cambió completamente la dinámica de lo que debía ser una masacre simple. Porque Agnès comprendió algo fundamental sobre violencia organizada. Funciona cuando las víctimas son abstracciones, números, cucarachas. Colapsa cuando son individuos con nombres, historias, humanidad visible. Durante los siguientes 100 días, el periodo exacto del genocidio ruandés, que mataría 800.000 a 1 millón de personas, Agnès y su red de monjas, médicos y colaboradores improbables salvarían 2.300 vidas utilizando métodos que desafiaban toda lógica militar, toda estrategia de supervivencia convencional, toda expectativa de cómo funcionaba el genocidio industrial. No construyeron escondites secretos. Hicieron exactamente lo opuesto. Visibilizaron a cada persona que protegían. No mintieron sobre identidades étnicas. Las proclamaron abiertamente. No huyeron de los asesinos. Los enfrentaron repetidamente, sistemáticamente, imposiblemente. Esta es la historia de cómo una monja médica armada, solo con registros hospitalarios, fe inquebrantable y comprensión profunda de psicología humana, derrotó la maquinaria de un genocidio. Cómo la visibilidad extrema resultó más protectora que el ocultamiento. Y cómo documentación meticulosa salvó más vidas que cualquier arma. Los milicianos Interahamwe pusieron a cientos de personas de rodillas para dispararles. Hasta que Agnès mostró algo que destruyó completamente su capacidad de ver víctimas como objetos. Y en ese colapso de deshumanización, descubrieron que matar personas con nombres e historias era infinitamente más difícil que matar cucarachas anónimas. Parte 1. El mundo antes del genocidio Ruanda, 1959.
Agnes Mukabaramba nació en Gitarama, región central de Ruanda, en una familia Tutsi de clase media. Su padre era maestro, su madre enfermera en una clínica misionera católica. Eran la minoría demográfica. Tutsis componían aproximadamente 15% de la población, Hutus 84%, TEWA 1%, pero históricamente habían ocupado posiciones de autoridad bajo el colonialismo belga. Las categorías étnicas de Ruanda eran construidas más que naturales. Tutsis y Hutus hablaban el mismo idioma, compartían la misma religión, vivían en los mismos territorios, se casaban entre sí. Las distinciones eran mayormente económicas. Tutsis tradicionalmente criaban ganado, Hutus cultivaban tierra. Pero el colonialismo belga había solidificado estas categorías fluidas en identidades fijas, creando tarjetas de identidad étnica en 1933 que transformaban construcción social en destino biológico. En 1959, cuando Agnes tenía 7 años, la revolución Hutu derrocó la monarquía Tutsi. Miles de Tutsis fueron masacrados. Cientos de miles huyeron a Uganda, Burundi, Congo. La familia Mukabaramba sobrevivió permaneciendo de perfil bajo, adaptándose a la nueva realidad donde ser Tutsi significaba peligro constante. Agnes encontró refugio en educación. Era brillante, particularmente en ciencias. A los 16, ingresó al Seminario Católico para Mujeres en Butare, la ciudad universitaria de Ruanda. No fue vocación mística repentina, fue decisión práctica. Las monjas tenían acceso a educación superior que mujeres tutsis civiles rara vez conseguían. En 1974, a los 22 años, tomó sus votos finales como hermana del Sagrado Corazón, orden misionera dedicada a salud y educación. Ese mismo año, comenzó entrenamiento médico en la Universidad Nacional de Ruanda, una de 3 mujeres en su clase de medicina, la única monja. Sus profesores notaban algo inusual. Agnes poseía memoria fotográfica para historias de pacientes. Podía recordar cada detalle de cada caso, nombres, síntomas, contextos familiares, tratamientos, resultados, sin consultar archivos. Esta capacidad, considerada curiosidad en escuela médica, se volvería arma de supervivencia durante el genocidio. En 1980, Agnes se graduó como médica especializada en medicina interna y salud pública. Fue asignada al Centro Médico de Kigali, hospital católico de 200 camas que servía principalmente a población pobre de la capital. A los 28 años, se convirtió en la directora médica más joven en la historia del hospital. Durante los siguientes 14 años, Agnes construyó lo que colegas describían como el sistema de salud comunitaria más efectivo de África Central. Estableció 23 clínicas satélite en barrios pobres. Entrenó 400 trabajadores de salud comunitaria. Creó programas de vacunación que alcanzaban 92% de cobertura infantil, cifra extraordinaria para África subsahariana de los años 80. Pero más importante que infraestructura física, Agnes construyó algo más raro: confianza absoluta entre comunidades divididas. El Centro Médico de Kigali atendía Hutus y Tutsis sin distinción. Agnes contrataba personal de ambos grupos. Trataba enfermedades, no identidades étnicas. En sociedad crecientemente polarizada, el hospital era espacio neutral donde humanidad compartida todavía importaba más que categorías coloniales. Esta reputación de neutralidad, construida meticulosamente durante 14 años, se volvería crítica cuando la neutralidad dejó de existir en cualquier otro lugar de Ruanda. A principios de los años 90, las tensiones escalaban. El Frente Patriótico Ruandés, ejército rebelde Tutsi operando desde Uganda, lanzó invasión en 1990.
El presidente Habyarimana, Hutu, usó la guerra para consolidar poder y radicalizar población Hutu contra Tutsis internos, acusándolos de complicidad con rebeldes. La Radio-Televisión Libre des Mille Collines, RTLM, comenzó transmisiones en 1993. Su contenido era veneno disfrazado de entretenimiento. Música popular interrumpida por propaganda que llamaba a Tutsis Inyensi, cucarachas en Kinyarwanda, y urgía su eliminación. Los 10 mandamientos Hutu, publicados en periódicos, declaraban que todo Hutu que se casara, empleara o ayudara a un Tutsi era traidor. Agnès observaba esta radicalización con horror creciente. Pacientes Hutus que había tratado por años empezaban a evitar contacto visual con colegas Tutsis. Enfermeras que habían trabajado juntas durante décadas dejaban de hablarse. El veneno de la propaganda estaba funcionando. En marzo de 1994, Agnès asistió a reunión secreta de líderes Tutsis moderados y Hutus opositores al régimen de Habyarimana. Un informante de inteligencia advirtió: tienen listas, nombres completos, direcciones. Están planeando algo masivo. No sabemos exactamente qué, pero será pronto. Agnès preguntó la única pregunta que importaba: ¿cuánto tiempo tenemos? Semanas, tal vez días. Esa noche, Agnès comenzó preparaciones que ningún protocolo médico cubría. Inventarió suministros médicos. Identificó espacios donde pacientes podrían refugiarse si violencia llegaba al hospital. Contactó a monjas en otras ciudades, creando red informal de comunicación. Pero principalmente, hizo algo que parecía obsesivo. Actualizó meticulosamente cada registro médico en el hospital. Cada paciente, cada tratamiento, cada historia familiar. Documentación completa, precisa, detallada. Sus colegas pensaron que era comportamiento de estrés, compulsión para controlar algo cuando todo lo demás estaba fuera de control. No comprendían que Agnès estaba armándose. No con armas convencionales, sino con el arma más poderosa contra deshumanización. Información específica que transformaba abstracciones en individuos. El 6 de abril de 1994, a las 8:23 de la noche, un misil derribó el avión presidencial. Habyarimana y el presidente de Burundi murieron instantáneamente. Antes de medianoche, las primeras barricadas aparecieron en calles de Kigali. La RTLM comenzó a transmitir nombres y direcciones de Tutsis y Hutus moderados a ser eliminados. El genocidio había comenzado. Y Agnès tenía menos de 9 horas antes de que los machetes llegaran a su puerta. Parte 2. Las primeras horas 7 de abril, 6:47 de la mañana. Agnès estaba en su oficina del hospital cuando escuchó las primeras explosiones. No eran militares atacando posiciones rebeldes. Era violencia doméstica organizada. Casas siendo incendiadas, familias siendo masacradas, vecinos matando vecinos con herramientas agrícolas. La RTLM transmitía instrucciones específicas. Las cucarachas están en Nyamirambo, calle Muganza, casa número 12. El traidor Ndayambaje vive en Kimihurura, Avenida de la Paz. Mátenlos a todos. No dejen escapar ninguna. Agnès reunió al personal del hospital. 32 médicos, enfermeras y administradores. 18 Hutus, 14 Tutsis. Todos miraban hacia ella esperando dirección en situación sin precedentes. ¿Van a venir aquí?, dijo simplemente. Buscarán pacientes Tutsis. Buscarán personal Tutsi. Tenemos 200 pacientes, 57 son Tutsis según sus registros de identificación. La pregunta no es si vendrán, es qué hacemos cuando lleguen. El doctor Nkusi, médico Hutu senior, sugirió: podríamos evacuar a los pacientes Tutsis,
llevarlos a embajadas, campos de refugiados de la ONU. Agnès negó con la cabeza. Las calles son mataderos. Moverlos es sentencia de muerte. Además, muchos están demasiado enfermos para transportar. La mujer en la habitación 12 está en labor de parto complicada. El hombre en la 14 apenas sobrevivió cirugía cardíaca hace 2 días. Moverlos los mata tan seguramente como un machete. Entonces los escondemos, propuso la enfermera mucamana. Sótanos, armarios, bajo camas. Y cuando revisen el hospital y encuentren discrepancias entre registros de pacientes y camas ocupadas, matarán a todos buscándolos escondidos, respondió Agnès. No, el ocultamiento no funciona cuando tienen listas, nombres, registros. ¿Entonces qué?, preguntó Nkusi, frustración creciendo. Agnès respiró profundo. Lo que iba a proponer era contra todo instinto de supervivencia, contra toda lógica de protección. Pero había pasado la noche pensando en cómo funcionaba la deshumanización, cómo la propaganda convertía personas en objetivos. Hacemos exactamente lo opuesto, dijo finalmente. No ocultamos a nadie. Documentamos a todos. Cuando vengan, y vendrán, les mostramos cada paciente, cada historia, cada tratamiento. Los obligamos a ver personas, no cucarachas. Los obligamos a confrontar humanidad individual antes de poder ejecutar violencia masiva. El silencio en la habitación era absoluto. Era la estrategia más contraintuitiva imaginable. Nos matarán, dijo alguien. Tal vez, admitió Agnès. Pero ocultamiento garantiza masacre. Esto al menos ofrece posibilidad. La propaganda funciona en abstracción, colapsa en especificidad. A las 7:15 de la mañana, escuchó el sonido que había estado esperando. Machetes golpeando la puerta principal del hospital. Voces gritando en Kinyarwanda. «Salgan las cucarachas, sabemos que están ahí». Agnès caminó hacia la puerta. El personal trató de detenerla. «Hermana, no. Déjenos llamar a la policía, al ejército, a alguien». «La policía se ha unido a los asesinos», respondió Agnès calmadamente. «El ejército está facilitando las masacres. No hay autoridad a la cual apelar excepto la conciencia humana individual. Y eso es exactamente lo que voy a hacer». Abrió la puerta. Afuera había aproximadamente 40 hombres. Algunos llevaban uniformes de milicia Interahamwe. Otros eran civiles con machetes, clavas con clavos, granadas improvisadas. Agnès reconoció a varios. Había tratado al hijo de uno por malaria. Había atendido el parto de la esposa de otro. Había salvado la vida del hermano de un tercero después de accidente de tráfico. El líder, un hombre llamado Kabera, que ella conocía del mercado local, dio un paso adelante. «Hermana Agnès, apártese. Sabemos que tiene cucarachas escondidas en este hospital. La RTLM lo confirmó. Vamos a limpiar este lugar». Agnès no se movió de la entrada. «Kabera, ¿recuerdas cuando tu hijo Jean-Paul tuvo neumonía hace 2 años? ¿Recuerdas que pasó 3 semanas en este hospital? ¿Recuerdas quién lo cuidó durante las noches cuando su fiebre era tan alta que deliraba?» Kabera parecía incómodo. Eso era diferente. Eso era antes. Era la enfermera Uwera. Tutsi, la misma que salvó la vida de tu hijo, ahora es cucaracha que quieres matar. ¿Ha cambiado en 2 años? ¿O solo cambió la radio que escuchas? Murmuros en la multitud. Agnès presionó. «No voy a impedirles entrar. Pueden registrar cada habitación. Pero les pediré algo. Miren a cada persona antes de matarla. Escuchen su historia. Sepan su nombre. Si después pueden matarlos, adelante. Pero no maten abstracciones. Maten personas específicas cuyas vidas conozcan». Era apuesta imposible. Apostaba que la especificidad destruiría la abstracción necesaria para genocidio masivo.
que obligar confrontación individual con humanidad crearía suficiente fricción moral para detener violencia. Caveira vaciló. Su entrenamiento en milicia le decía entrar, identificar tutsis, ejecutar, simple, eficiente. Pero Agnès había cambiado las reglas del juego. Muéstrenos, dijo finalmente. Muéstrenos estos pacientes. Si están enfermos realmente, tal vez esperamos. Pero si está escondiendo combatientes del FPR, todos mueren. Agnès abrió la puerta completamente. Adelante. Parte 3. La estrategia de visibilidad. Agnès condujo al grupo de 40 hombres armados a través del hospital, habitación por habitación. Pero no era tour pasivo. Era performance cuidadosamente coreografiada de humanización. Primera parada. Habitación 12. Paciente. Mukandori, mujer tutsi de 32 años en labor de parto complicada. Bebé en posición de nalgas. Sangrado peligroso. Necesitaba cesárea de emergencia. Agnès abrió la puerta. Mukandori estaba en cama, sudando, claramente en dolor. Su esposo Hutu sostenía su mano. Esta es Mukandori, dijo Agnès. No a Caveira específicamente, sino a toda la multitud. Tutsi según su identificación. En labor hace 18 horas. El bebé está en peligro. Ella está en peligro. Necesita cirugía en las próximas 2 horas o ambos mueren. Hizo pausa. Luego añadió. Su esposo es Nshimiye, Hutu. Se casaron hace 4 años. Según los 10 mandamientos Hutu, él es traidor por casarse con cucaracha. ¿Lo matan también? ¿Y al bebé cuando nazca? ¿Medio cucaracha cuenta como cucaracha completa? El esposo miraba aterrorizado. Algunos milicianos evitaban contacto visual. La propaganda era simple. Tutsis eran enemigos. Pero Tutsi embarazada casada con Hutu creaba complejidad que propaganda no abordaba. Segunda parada. Habitación 14. Paciente. Munjemana, hombre Tutsi de 58 años. 2 días post-cirugía cardíaca. Tubos conectados a su pecho, drenando fluidos. Apenas consciente. Munjemana, anunció Agnès. Profesor de matemáticas. Ha enseñado a 700 estudiantes en Kigali, incluyendo. Miró directamente a uno de los milicianos jóvenes. A ti, Gassana. ¿Recuerdas? 7º grado. Te reprobó en álgebra 2 veces hasta que finalmente lo entendiste. Dijo que eras terco pero inteligente. Gassana, no mayor de 20 años, se puso pálido. Profesor Munjemana, susurró. Cucaracha, corrigió Caveira duramente. La radio dijo, la radio no estuvo en tu clase de álgebra, interrumpió Agnès. La radio no pasó horas extra ayudándote a aprobar para que pudieras ir a secundaria. El profesor Munjemana hizo eso. ¿Es cucaracha ahora porque la radio lo dice? ¿O es la misma persona que te ayudó? Tercera parada. Habitación 8. Paciente. Ingabire, niña tutsi de 7 años con leucemia. Cabeza calva de quimioterapia. Tan delgada que sus costillas eran visibles. Agnès no dijo nada al abrir esta puerta. Solo dejó que la vieran. Una niña de 7 años muriendo de cáncer, no de identidad étnica. Después de 30 segundos de silencio, uno de los milicianos dijo, «Es solo una niña». «Es tutsi», respondió Caveira, pero su voz tenía menos certeza. «Es niña con leucemia», corrigió Agnès firmemente. «Su nombre es Ingabire. Le gustan las muñecas. Quiere ser maestra cuando crezca, si sobrevive. La quimioterapia le da 40% de probabilidad. Ustedes pueden reducirla a 0 ahora mismo si quieren. Pero sepan que están matando a Ingabire, 7 años, que quiere ser maestra. No cucaracha abstracta. Niña específica». Continuaron, habitación tras habitación. 57 pacientes tutsis. Agnès conocía historia de cada uno. No porque consultara archivos, los había memorizado todos durante la noche. Recitaba biografías completas, nombres, familias,
enfermedades, tratamientos, vidas. El efecto era acumulativo. Matar una cucaracha es fácil. Matar 57 personas, individuales cuyas historias conoces, cuyos rostros ves, cuyos nombres escuchas, eso es infinitamente más difícil. Después de 2 horas, habían recorrido todo el hospital. La tensión era palpable. Algunos milicianos claramente querían cumplir sus órdenes. Otros estaban visiblemente perturbados. Caveira reunió a su grupo fuera. Agnès escuchaba a través de la ventana. «Son cucarachas», insistía Caveira. La radio dijo: «La radio no conoce al profesor Munyemana», respondió Gassana. «Yo sí, no puedo matarlo, no puedo». «Entonces eres traidor», dijo Caveira. «Tal vez», admitió Gassana, «pero prefiero ser traidor que matar a mi profesor». Otros murmuraban acuerdo. La cohesión del grupo se fracturaba. La deshumanización requiere unanimidad. Duda individual crea grietas. Finalmente, Caveira anunció: «Volveremos. Esto no termina. Pero por ahora, los dejamos. Hermana Agnès, esto es misericordia temporal, no perdón». El grupo se dispersó. Agnès había ganado tiempo, pero sabía que era solo primera batalla de guerra larga. Parte 4. Construyendo la red. Los siguientes 3 días fueron caos absoluto en Kigali. Las matanzas se aceleraban, barricadas en cada calle, milicianos revisando documentos de identidad, separando Hutus de Tutsis. Los que no podían mostrar identificación Hutu eran asesinados instantáneamente. El centro médico de Kigali se convirtió en isla de relativa seguridad en océano de violencia. La palabra se esparció. La hermana Agnès estaba protegiendo a Tutsis. El hospital se convirtió en imán para refugiados. Para el 10 de abril, el hospital albergaba no 200 pacientes, sino 500. Corredores llenos de colchones. Personas durmiendo bajo escaleras, en armarios de suministros, en salas de espera. El 70% eran Tutsis o Hutus moderados huyendo de violencia. Agnès enfrentaba crisis logística imposible. Alimentos diseñados para 200 ahora alimentaban 500. Agua corriente era intermitente. Infraestructura de ciudad estaba colapsando. Medicamentos se agotaban rápidamente, pero más peligroso que escasez era visibilidad. El hospital era ahora objetivo obvio. Caveira y otros líderes de milicia sabían exactamente dónde encontrar cientos de Tutsis concentrados. Agnès comprendió que necesitaba 2 cosas urgentemente: red de protección más amplia y sistema para dispersar refugiados a ubicaciones más seguras cuando fuera posible. Contactó a otras monjas en Kigali y alrededores. La hermana Felicitas dirigía convento en Gikondo. La hermana Alfonsine supervisaba escuela en Nyamirambo. La hermana Mukamwesi operaba orfanato en Katsiiru. Juntas crearon red informal de 5 sitios protegidos, donde refugiados podían ser distribuidos. Pero distribución requería transporte a través de ciudad, donde cada barricada significaba muerte potencial. Agnès desarrolló sistema ingenioso: ambulancias. El hospital tenía 3 ambulancias. Agnès las usaba constantemente, moviendo pacientes entre instalaciones. Técnicamente verdad. Muchos refugiados estaban enfermos o heridos. Prácticamente era red de evacuación disfrazada de servicio médico. Los milicianos en barricadas enfrentaban dilema. Atacar ambulancias comprometía su autoproclamada legitimidad. Se presentaban como defensores de Ruanda contra agresión Tutsi, no como asesinos de pacientes enfermos. Detener ambulancias destruía esa narrativa. Agnès explotaba esta contradicción brutalmente. Cada viaje de ambulancia llevaba pacientes con documentación médica detallada que ella personalmente preparaba. Diagnósticos reales, tratamientos reales,
lenguaje médico técnico que milicianos no entendían, pero respetaban. En barricadas, cuando milicianos detenían ambulancias, Agnès o sus enfermeras lanzaban jerga médica. Paciente con shock hipovolémico secundario a trauma abdominal penetrante. Requiere transfusión inmediata o muerte en 30 minutos. ¿Van a explicar al comandante por qué dejaron morir paciente? Funcionaba con frecuencia sorprendente. Los milicianos, muchos campesinos analfabetos con entrenamiento mínimo, eran intimidados por autoridad médica. Dejaban pasar ambulancias. En 2 semanas, Agnès movió 283 refugiados a ubicaciones más seguras usando este sistema. No todos sobrevivieron. Algunas ambulancias fueron detenidas, pasajeros asesinados. Pero la tasa de éxito del 91% era milagrosa en contexto genocida. Simultáneamente, Agnès desarrollaba segunda línea de defensa, documentación como armadura. Mantenía registros meticulosos de cada persona en el hospital. No solo información médica básica, sino biografías completas, historias familiares, educación, empleos, contribuciones a comunidad. Cuando milicianos llegaban buscando cucarachas, Agnès les mostraba expedientes de 30 páginas sobre individuos específicos. ¿Buscan a Uwimana? Aquí está su expediente. Enfermera durante 17 años. Atendió 2.832 partos. Salvó 93 vidas en emergencias obstétricas. 3 de esas vidas eran esposas de oficiales gubernamentales hutus. ¿Quieren que esos oficiales sepan que mataron a la mujer que salvó a sus esposas? Era amenaza velada pero efectiva. El genocidio tenía estructura de poder, jerarquías, intereses. Agnès identificaba conexiones entre víctimas potenciales y perpetradores poderosos. Luego usaba esas conexiones como escudos. Pero sabía que documentación tenía límites. Eventualmente, los milicianos superarían inhibiciones morales. Eventualmente, llegarían órdenes que no aceptarían desobediencia. Necesitaba protección más sustancial. La encontró en lugar improbable: el ejército francés. Parte 5. Aliados imposibles. La Operación Turquesa, intervención francesa en Ruanda, comenzó el 23 de junio de 1994. Oficialmente, era misión humanitaria para proteger civiles. Prácticamente era compleja, comprometida por décadas de apoyo francés al gobierno hutu de Habyarimana. Pero para Agnès, los franceses representaban posibilidad. Fuerza armada que podría, potencialmente, proteger refugiados. El comandante francés en Kigali era el coronel Durand, veterano de operaciones en África. Cínico sobre misiones humanitarias, pero competente en ejecución. Agnès lo contactó directamente, presentándose sin previo aviso en base militar francesa. Coronel, necesito protección para 500 refugiados en mi hospital. Durand la miró con escepticismo. Hermana, tengo órdenes de establecer zona humanitaria segura. No puedo proteger cada edificio en Kigali. No pido protección permanente, respondió Agnès. Pido presencia visible, soldados franceses patrullando cerca del hospital. Suficiente para que milicianos sepan que atacar mi hospital significa confrontar ejército francés. ¿Y por qué debería arriesgar soldados franceses por refugiados ruandeses? Agnès cambió de táctica. Sacó una carpeta con fotografías. Estos son pacientes en mi hospital. Esta niña de 7 años con leucemia. Este hombre de 58 post-cirugía cardíaca. Esta mujer en labor de parto complicada. Todos serán masacrados si su ejército no ayuda. Hermana, hay millones en peligro. No puedo salvar a todos. No le pido que salve a todos. Le pido que salve a estos 500, específicamente
con nombres y rostros. Usted es soldado, coronel. Sigue órdenes, pero también es humano. Mire estas fotografías y dígame que estos 500 individuos no valen protección. Durán miró las fotografías. Agnès había seleccionado estratégicamente. Niños principalmente, mujeres embarazadas, ancianos. Los más vulnerables, los que más evocaban empatía. Después de largo silencio, Durán dijo: «Puedo dar patrullas ocasionales. No puedo garantizar protección constante, pero haré visible que el hospital está bajo observación francesa». Era menos de lo que Agnès quería, más de lo que esperaba. Los siguientes días, jeeps franceses patrullaban regularmente cerca del hospital. No detenían ataques directamente, pero su presencia creaba ambigüedad suficiente para que milicianos reconsideraran. Atacar hospital bajo observación francesa era riesgoso. Francia tenía armas pesadas, entrenamiento profesional, aire de impunidad internacional. Los milicianos, por radicalizados que estuvieran, calculaban riesgo versus recompensa, pero la protección francesa era frágil. Agnès sabía que política podía cambiar instantáneamente. Necesitaba más capas de defensa. Desarrolló red de testigos internacionales. Contactó a periodistas extranjeros todavía en Kigali. Les dio acceso completo al hospital con una condición: debían documentar cada persona que protegía. Nombres, fotografías, historias. «Si nos masacran», dijo a periodista británico, «quiero que el mundo sepa exactamente quiénes murieron, no estadísticas, individuos. Hagan imposible que el mundo ignore 500 personas específicas». La presencia de periodistas creaba segunda capa de disuasión. Los milicianos operaban en sombras morales. Luz internacional era incómoda. No detenía genocidio. Estaba ocurriendo a plena vista del mundo, pero creaba fricción adicional. Agnès también cultivaba relaciones con hutus moderados en posiciones de poder. Oficiales de policía que secretamente oponían el genocidio. Burócratas gubernamentales que expedían documentos falsos. Empresarios que donaban alimentos y suministros. Cada relación era cuidadosamente documentada. Agnès mantenía registro de cada persona que ayudaba, cada contribución que hacían, no por gratitud sentimental, sino por estrategia. Si estos colaboradores secretos eran descubiertos, sus vidas dependían de silencio de Agnès. Era seguro mutuo. La red que construía era compleja, frágil, constantemente amenazada, pero funcionaba. El hospital sobrevivía día tras día en ciudad donde la muerte era norma. Sin embargo, Agnès sabía que la verdadera prueba todavía vendría. Parte 6. La noche de los machetes, 19 de mayo de 1994, 9:30 de la noche. Agnès recibió advertencia de informante en milicia. Ataque masivo al hospital planificado para esa noche. No era redada exploratoria. Era operación de eliminación. 2000 milicianos convergirían en el hospital. Órdenes: matar a todos los tutsis, quemar el edificio, eliminar este santuario de traidores que protegían cucarachas. Agnès tenía 3 horas. Reunió al personal de emergencia. «Van a atacar esta noche. 2000. Tenemos 500 refugiados, la mayoría demasiado enfermos para evacuar rápidamente. No podemos huir. Tenemos que quedarnos y defendernos». «¿Defendernos con qué?», preguntó el doctor Nkusi. «No tenemos armas. Tenemos bisturís contra machetes. Es suicidio». «No defensa física», corrigió Agnès. «Defensa moral. Vamos a hacer imposible que nos deshumanicen», explicó su plan. Era absolutamente loco. Pero en genocidio, la Vincent Assassin, cordura convencional, era receta para muerte. Agnès ordenó que cada paciente refugiado fuera llevado al patio central del hospital. Los que podían caminar
caminaban. Los que no, eran llevados en camillas. 500 personas reunidas bajo cielo nocturno. Luego hizo algo extraordinario. Colocó lámparas de hospital iluminando el patio, brillante, visible desde toda la calle. Los estamos haciendo visibles a propósito, objetó alguien. Los milicianos sabrán exactamente dónde están. Exactamente, respondió Agnès. No quiero abstracciones en oscuridad. Quiero individuos iluminados que no puedan ser ignorados. Dio instrucciones a cada refugiado. Cuando los milicianos llegaran, debían permanecer completamente silenciosos. No gritar, no suplicar, no huir. Solo estar de pie o sentados, visibles, humanos, innegables. Agnès preparó expedientes médicos de cada persona. 30 páginas por individuo. 500 expedientes. 15.000 páginas de humanidad documentada. A las 11:45 de la noche, escuchó el sonido que había estado esperando. Miles de pasos, cantos, machetes golpeando shields. Los milicianos se acercaban. Agnès salió a la puerta principal, sola, sin armas, solo sus expedientes y su fe. La multitud llenaba la calle. 2.000 hombres con machetes, clavas, granadas. Antorchas iluminaban rostros distorsionados por odio cultivado. RTLM había estado transmitiendo durante semanas que este hospital era nido de Ingenzi. Esta noche sería limpiado. El líder, comandante Kamuhanda, dio un paso adelante. Hermana Agnès, apártese. Esta noche limpiamos esta cucarachero. Agnès no se movió. Habló lo suficientemente fuerte para que toda la multitud escuchara. Comandante Kamuhanda, veo que trae 2.000 hombres para matar 500 pacientes enfermos. Debe sentirse muy valiente. Pero antes de que comience su gloriosa matanza, déjeme mostrarle algo. Movió su mano. Las luces del patio brillaron más fuerte. 500 personas visibles. Niños, ancianos, mujeres embarazadas, hombres con tubos médicos, todos mirando silenciosamente hacia la multitud de asesinos. Estas son las cucarachas que van a matar, continuó Agnès. Pero tienen nombres, historias, familias, así que antes de que empiecen, voy a leerles cada nombre, cada historia. Van a saber exactamente a quién están matando. Kamuhanda rió. Hermana, no tenemos toda la noche para sus cuentos. Entonces, apúrese y mate, respondió Agnès fríamente. Pero sabrá que mató a Mukandori, 32 años, embarazada de 8 meses, esposa de Hutu, madre de 2. A Munyemana, 58 años, profesor de matemáticas de 700 estudiantes Hutus. A Ingabire, 7 años, con leucemia, que quiere ser maestra. Empezó a leer, nombre tras nombre, historia tras historia, volumen alto para que todos escucharan. Era estrategia imposible. Tomaba 30 segundos por persona. 500 personas requerían 4 horas. Los milicianos podían simplemente atacar y terminar en minutos. Pero Agnès apostaba en algo más profundo que lógica táctica. Apostaba en que la especificidad creaba fricción moral que violencia masiva requería superar. Los primeros 5 minutos, los milicianos estaban impacientes. Gritaban insultos, exigían que se apurara. A los 10 minutos, algunos empezaban a escuchar. A los 15 minutos, el silencio se expandía en la multitud. A los 20 minutos, Kamuhanda gritó, «Suficiente, ataquen». Pero nadie se movió. Kamuhanda miró a su alrededor, confundido. «¿Qué esperan? Les dije que ataquen». Un joven miliciano en la multitud dijo, «Comandante, esa niña, Ingabire. Mi hermana también tiene leucemia. Tiene 7 años. Si matamos a Ingabire, ¿cómo explico a mi hermana que maté a niña exactamente como ella?» «Son cucarachas», gritó Kamuhanda. «No son como tu hermana». «Pero lo son», respondió el joven.
La hermana Agnès nos está mostrando que son exactamente como nosotros. La multitud fragmentaba. La cohesión requerida para violencia masiva estaba colapsando. La deshumanización requiere abstracción. Agnès había destruido toda abstracción. Kamuhanda intentó desesperadamente recuperar control. La radio dijo... La radio no conoce estos nombres, interrumpió otro miliciano. La radio dice cucarachas. Ella nos está mostrando personas. No puedo matar personas cuyas historias conozco. La dinámica de multitud estaba cambiando. 2000 hombres habían venido a masacrar abstracciones. Ahora enfrentaban individuos específicos con biografías completas. La fricción moral era insoportable para muchos. Kamuhanda, viendo su autoridad evaporarse, intentó último movimiento. Hermana Agnès, usted gana esta noche, pero volveremos, y la próxima vez no escucharemos sus historias. La multitud se dispersó lentamente. Algunos milicianos miraban atrás hacia las 500 personas iluminadas. Algunos parecían aliviados, otros confundidos, algunos todavía enojados, frustrados por no poder cumplir órdenes, pero se fueron, sin matar a nadie. Agnès colapsó cuando la última antorcha desapareció. Había apostado todo en estrategia imposible y había funcionado. Por esta noche. Parte 7. El costo de la compasión. La victoria de la noche del 19 de mayo no fue gratuita. Kamuhanda reportó el fracaso a sus superiores en milicia. La respuesta fue cambio de estrategia. Si no podían atacar el hospital directamente sin crear fricción moral, cortarían sus líneas de suministro. Para el 22 de mayo, el hospital estaba bajo bloqueo. Ningún alimento entraba. Ningún agua excepto lo que venía por tuberías municipales, cada vez más poco confiables. Ningún medicamento nuevo. Los franceses continuaban patrullas, pero no podían forzar rompimiento de bloqueo sin entrar en combate directo con milicianos. Agnès enfrentaba matemática brutal. 500 refugiados consumiendo recursos diseñados para 200, sin resuministro posible. La tasa actual de consumo tenía alimentos para 7 días, agua para 4 si las tuberías fallaban. El doctor Nkusi propuso solución horrible. Tenemos que elegir. Salvar a los que tienen mejor probabilidad de sobrevivir. Los ancianos, los enfermos críticos. No podemos mantenerlos todos. Está sugiriendo eutanasia selectiva, dijo Agnès fríamente. Estoy sugiriendo triaje en recursos limitados, respondió Nkusi. Es medicina estándar en desastres. Esto no es desastre natural, es genocidio. Si empezamos a decidir quién vive basado en utilidad, nos convertimos en lo que estamos combatiendo. Pero Agnès sabía que Nkusi tenía punto. Los recursos finitos requieren asignación. La compasión infinita chocaba con realidad matemática. Encontró solución parcial en lugar inesperado. El mercado negro. El genocidio había creado economía subterránea de bienes robados. Milicianos saqueaban casas de tutsis asesinados. Luego vendían posesiones en mercados improvisados. Era macabro, pero funcional. Agnès contactó a comerciantes hutus moderados que secretamente oponían el genocidio. Negoció directamente. Necesito alimentos, agua, medicamentos. Pagaré en efectivo, oro, cualquier cosa que acepten. Hermana, venderle a usted es traición, dijo un comerciante. Si los milicianos descubren que estoy proveyendo hospital que protege tutsis, me matan. Entonces sea discreto, respondió Agnès. Entregas nocturnas, rutas traseras. Yo tomo el riesgo de recibir. Usted toma el riesgo de entregar. Compartimos el peligro. El comerciante consideró, ¿qué puede pagar? Agnès sacó joyas donadas por refugiados adinerados. Anillos de oro, collares, relojes. Esto es lo que tenemos.
Las entregas comenzaron, no suficientes para prosperidad, pero suficientes para supervivencia. El bloqueo era poroso. Los milicianos descubrieron algunas entregas, mataron a algunos comerciantes, pero otros continuaron, motivados por codicia, compasión o combinación de ambas. Sin embargo, el estrés en el hospital era inmenso. Pacientes debilitándose por desnutrición, niños llorando por hambre, ancianos muriendo no de heridas, sino de agotamiento. Agnès racionaba todo brutalmente. 200 calorías por persona por día, suficiente para no morir de inanición, pero insuficiente para fortaleza. Agua hervida y reciclada. Vendajes lavados y reutilizados hasta que se deshacían. Las condiciones sanitarias se deterioraban. Letrinas desbordaban. El olor en corredores era nauseabundo. Enfermedades se propagaban. Disentería principalmente, también tifoidea. Agnès trabajaba 20 horas diarias, tratando enfermos, negociando suministros, mediando disputas entre refugiados hacinados en espacios imposiblemente pequeños, manteniendo moral cuando la desesperación era racional. Perdió 15 kilos en 6 semanas. Su hábito colgaba suelto. Sus ojos estaban hundidos, pero nunca mostraba debilidad frente a refugiados. La fuerza de Agnès era su certeza, mientras ella permaneciera inquebrantable. Otros podían creer en sobrevivencia. Pero en privado, en raros momentos a solas, Agnès cuestionaba. ¿Estaba prolongando agonía en lugar de prevenir masacre? ¿Sería más misericordioso haber dejado que los refugiados fueran asesinados rápidamente en lugar de morir lentamente de hambre y enfermedad? Estas preguntas la torturaban, pero cada mañana elegía continuar, porque mientras hubiera vida, había posibilidad. Y la posibilidad, sin importar cuán pequeña, valía el sufrimiento. Parte 8. El fin del genocidio. 4 de julio de 1994. El Frente Patriótico Ruandés capturó Kigali. El gobierno genocida huyó hacia Zaire. El genocidio, que había matado aproximadamente 800,000 a 1,000,000 de personas en 100 días, terminó oficialmente. Pero para Agnès y sus refugiados, el fin era ambiguo. El FPR liberaba tutsis, pero también ejecutaba sumariamente a hutus sospechosos de participación en genocidio. El hospital albergaba no solo tutsis, sino también hutus moderados que habían ayudado, algunos de los cuales probablemente serían vistos como colaboradores. Cuando soldados del FPR llegaron al hospital, Agnès los recibió en la puerta. No con alivio, sino con preocupación. «Hermana», dijo el comandante del FPR, «estamos liberando Kigali. Los genocidas han huido. Estamos identificando colaboradores para justicia». «Comandante, este hospital albergó 500 refugiados durante el genocidio, 300 tutsis, 200 hutus moderados que ayudaron a protegerlos. Si ejecutan a hutus sin discriminación, matarán a personas que arriesgaron vidas salvando tutsis. ¿Cómo sabemos quiénes ayudaron genuinamente versus quiénes pretendían ayudar?» Agnès sacó sus expedientes. 15,000 páginas de documentación. «Tengo registros completos. Cada persona que ayudó, cada acción que tomaron, cada riesgo que asumieron. Esto es evidencia». El comandante miró los expedientes con escepticismo. «Hermana, los genocidas también tenían listas de tutsis a matar. ¿Por qué deberíamos confiar en sus listas? Porque mis listas documentan humanidad, no la destruyen. Cada página es testimonio de persona eligiendo compasión sobre odio. Léalas, verifíquelas, pero no ejecuten sin evidencia». El FPR estableció proceso de revisión. No perfecto. Algunas personas inocentes fueron arrestadas, algunas culpables escaparon. Pero mejor que ejecuciones sumarias.
De los 200 hutus moderados en el hospital de Agnieszka, 183 fueron liberados después de verificación. 17 fueron arrestados para investigación adicional. Ninguno fue ejecutado sin juicio. Los refugiados tutsis comenzaron a dispersarse. Algunos buscaban familias sobrevivientes. Otros descubrían que sus familias completas habían sido asesinadas. El trauma era universal. Variaba solo en grado. Agnieszka organizó reuniones de refugiados antes de que se fueran, no ceremonias de celebración. Nadie podía celebrar, después de genocidio, sino reconocimientos simples. Sobrevivieron, decía a cada grupo. No porque fueran más fuertes que los que murieron, no porque fueran más merecedores. Sobrevivieron porque circunstancias imposibles coincidieron de maneras que ninguno de nosotros completamente entiende. Lleven esa supervivencia como responsabilidad, no como privilegio. Vivan vidas que honren a los que no sobrevivieron. Para agosto, el hospital había vuelto a capacidad normal de 200 pacientes. El genocidio había terminado, pero Ruanda estaba destruida. Infraestructura colapsada, economía inexistente, millón de refugiados en países vecinos, 2 millones desplazados internamente. Agnieszka se quedó. Reconstruyó clínicas destruidas, entrenó nueva generación de trabajadores de salud, trataba trauma psicológico tan prevalente como malaria física, pero sobre todo, documentaba, compiló testimonios de sobrevivientes, registró historias de perpetradores, creó archivos detallados de los 100 días, no estadísticas, sino narrativas individuales. El genocidio funcionó porque redujo personas a números, explicaba. La recuperación requiere restaurar individuos a humanidad. Cada testimonio es acto de resistencia contra abstracción. Parte 9. El legado y los tribunales. En 1997, Agnieszka fue invitada a testificar en el Tribunal Criminal Internacional para Ruanda. Llevó sus 15.000 páginas de documentación. Testimonio que presentó no era solo sobre atrocidades, sino sobre resistencia. Los fiscales quieren que hable sobre perpetradores, dijo en tribunal. Puedo. Tengo nombres, acciones, evidencia. Pero más importante, quiero hablar sobre personas que resistieron. Hutus moderados que arriesgaron vidas protegiendo tutsis. Tutsis que compartieron recursos escasos con otros refugiados. Humanidad que persistió cuando todo sistema promovía deshumanización. Su testimonio duró 3 días. Identificó específicamente 87 perpetradores del genocidio, 18 de los cuales fueron posteriormente arrestados y juzgados. Pero también identificó 234 hutus que habían ayudado a salvar vidas, muchos de los cuales fueron reconocidos oficialmente como justos. El número exacto de vidas salvadas por Agnieszka y su red es imposible determinar precisamente. Los registros del hospital documentan 1.800 refugiados que pasaron por el centro médico de Kigali durante el genocidio. Clínicas asociadas y conventos en la red salvaron aproximadamente 500 más. El estimado conservador, 2.300 vidas. En contexto de genocidio que mató 800.000, 2.300 es fracción pequeña. Pero son 2.300 personas específicas, con nombres, familias, futuros. Son generaciones que existen porque Agnieszka eligió visibilidad sobre ocultamiento, documentación sobre anonimato, confrontación sobre huida. En 2004, en el 10º aniversario del genocidio, Agnieszka fue honrada por Yad Vashem como justa entre las naciones. Rechazó el honor inicialmente. No merezco reconocimiento por hacerlo básicamente humano, argumentó. Vi personas necesitando ayuda. ¿Las ayudé? Eso no es heroísmo. Es obligación moral mínima. Yad Vashem insistió. Finalmente aceptó, con condición.
La ceremonia debía honrar no solo a ella, sino a todos los que ayudaron. Hutus moderados, personal médico, comerciantes del mercado negro, soldados franceses, periodistas, la red completa. El heroísmo individual es mito, dijo en su discurso de aceptación. La resistencia exitosa contra genocidio requiere redes, requiere personas comunes eligiendo coraje ordinario repetidamente. Requiere documentación que hace imposible la abstracción. Requiere confrontación moral que destruye deshumanización. Agnès vivió hasta 2019, muriendo a los 67 años de complicaciones de malaria. Pasó sus últimos 25 años enseñando salud pública, entrenando trabajadores médicos y testificando en tribunales sobre genocidio. El Centro Médico de Kigali ahora lleva su nombre. Hospital Hermana Agnès. Sus 15.000 páginas de documentación están archivadas en el Centro Memorial del Genocidio de Kigali, disponibles para investigadores, educadores y sobrevivientes. La habitación donde almacenaba expedientes durante el genocidio ha sido preservada exactamente como estaba. Escritorio cubierto de papeles, archivadores llenos de historias. Lámpara que iluminaba el patio aquella noche del 19 de mayo, cuando 500 personas enfrentaron 2.000 asesinos. Es museo pequeño, en país que es museo viviente de trauma. Pero representa algo crucial: que la resistencia contra mal organizado no requiere heroísmo extraordinario. Requiere humanidad ordinaria sostenida bajo presión extraordinaria. Epílogo. La lección de visibilidad. La estrategia de Agnès, visibilidad extrema en lugar de ocultamiento, contradice instinto de supervivencia. Cuando enfrentamos amenaza existencial, nos escondemos. Nos volvemos pequeños, invisibles. Esperamos que el peligro pase sin notarnos. Agnès hizo exactamente lo opuesto. Hizo a cada persona máximamente visible. Documentó cada detalle. Confrontó a perpetradores con especificidad que destruía abstracción necesaria para violencia masiva. No siempre funcionaba. Algunos refugiados bajo su protección fueron asesinados. Algunas ambulancias fueron detenidas. Algunos colaboradores fueron ejecutados. La visibilidad no era invencibilidad, pero funcionó con frecuencia suficiente para salvar 2.300 vidas. En contexto donde la lógica convencional predecía masacre total, eso es milagro estadístico. ¿Por qué funcionó? Los psicólogos del genocidio identifican factor crucial. La deshumanización requiere distancia cognitiva. Convertir personas en cucarachas permite violencia que sería imposible contra individuos conocidos. La propaganda crea esta distancia con abstracción, repetición, reducción a categorías. Agnès destruyó sistemáticamente cada elemento de este proceso. Reemplazó abstracción con especificidad. Reemplazó categorías con biografías. Reemplazó distancia con confrontación directa. No todos los perpetradores fueron disuadidos. Algunos podían matar incluso conociendo historias completas de víctimas. Pero suficientes fueron disuadidos para que la estrategia salvara miles. La lección trasciende Ruanda. Aplica a cualquier contexto donde deshumanización amenaza violencia masiva. La resistencia más efectiva no es ocultamiento sino visibilización radical. No es anonimato sino documentación extrema. No es huida sino confrontación moral sostenida. Agnès murió creyendo que había hecho simplemente lo obvio, que cualquier persona razonable en su posición habría hecho lo mismo, que su heroísmo era solo decencia humana básica operando bajo presión. Tal vez tenía razón. Tal vez esa es la lección más importante. Que resistir genocidio no requiere santos, sino personas ordinarias eligiendo humanidad ordinaria, extraordinariamente consistente.
los milicianos pusieron a cientos de personas de rodillas para dispararles, hasta que Agnès mostró lo que nadie debía ver: que cada víctima era persona específica con nombre, historia, conexiones, humanidad innegable. Y en ese acto de visibilización radical, destruyó la maquinaria de deshumanización que hace posible el genocidio masivo. 2.300 personas viven hoy porque una monja de 42 años comprendió algo fundamental: que la documentación meticulosa de humanidad individual es arma más poderosa contra violencia organizada que cualquier ejército. El genocidio construyó listas de muerte. Agnès construyó listas de vida. Las listas de muerte mataron 800.000. Las listas de vida salvaron 2.300. En matemática de genocidio, eso es victoria imposible. Agnès nunca lo llamaría victoria. Lo llamaría obligación cumplida. Humanidad preservada. Documentación completada. Pero para las 2.300 personas que sobrevivieron, para sus hijos y nietos que existen porque Agnès eligió visibilidad sobre ocultamiento, es algo más profundo que victoria. Es testimonio de que incluso en infierno de genocidio industrial, humanidad individual meticulosamente documentada puede derrotar abstracción masiva. Los nazis en Holanda nunca encontraron el escondite de 80 centímetros. Los genocidas en Ruanda no pudieron asesinar abstracciones una vez que Agnès las transformó en individuos específicos. En ambos casos, personas ordinarias con fe extraordinaria derrotaron maquinarias de muerte usando armas imposibles. Un espacio secreto y listas detalladas. La historia recuerda a los perpetradores, pero debería recordar con igual intensidad a los resistentes. A Corrie construyendo escondites imposibles. A Agnès documentando humanidad innegable. Porque al final, lo que derrota la deshumanización no es contraviolencia, sino contranarrativa. No es ocultamiento, sino visibilización. No es silencio, sino documentación exhaustiva de que cada vida importa. Cada persona tiene nombre. Cada historia merece ser contada. Agnès murió sabiendo que había documentado 2.300 historias que de otro modo habrían sido borradas. En genocidio que intentó borrar 1.000.000 de historias, salvar 2.300 es triunfo monumental. No porque los números sean grandes, sino porque cada número era persona. Y Agnès nunca olvidó eso.